Gloria al Señor, es un honor y un privilegio, amén, el estar esta tarde con ustedes. Gloria sea el nombre del Señor. He estado un poco afectado de salud, de la garganta también, ¿verdad? Pero aquí estamos, amén, para poder glorificar el nombre del Señor con todos ustedes. Así que agradezco a los hermanos, ¿verdad? Por ese bonito sonido. Ando bien mal de la garganta, pero yo creo que el Señor me va a ayudar, ¿verdad, hermanos? ¿Ustedes lo creen? Aleluya. No hay, hermanos, mejor honor para un predicador que predicar en la iglesia donde ha nacido. Ese es un honor, hermanos. ¿Cuántos saben que yo los amo a ustedes, hermanos? Aunque son pocos los que están acá en esta congregación en el año que yo nací en esta iglesia, hay algunos todavía, ¿verdad? Y ellos saben cuál ha sido el proceso, ellos saben todo lo que ha habido, ¿verdad? Algo otros se han venido añadiendo. No haya duda en sus corazones que les amo y les aprecio en el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Hay algunos que están aquí, como el hermano Julio, el hermano Giovanni, el hermano Giovanni también, ¿verdad? Y algo otros, hermano Sanabria también de los antiguos, la hermana, ¿verdad? El hermano Carlos Girón, nuestra hermana, ¿cómo se llama? Nuestra hermana, vaya, imagínense, y es la amada, dijo el apóstol Pablo. ¿Ah? No, la hermana, regale fuerte palma al Señor. ¿Cómo se me volvió el nombre de la hermana? Amada en el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y así hay muchos, amén. Y ahí algunos se han venido añadiendo, pero les amamos en el Señor. Y en esta iglesia yo nací, amén. Aquí vine sin saber ni lo que era un versículo, un libro de la Biblia. Aquí nací, aquí crecí, aquí fui formado. Y aquí nos sigue usando el Señor para su gloria y para su honra. ¿Qué quiero decir con esto? Que los jóvenes que están viniendo, miro muchos jóvenes nuevos, Dios los va a levantar y los va a usar. No se preocupen por el tiempo, el propósito de Dios se cumplirá y Dios los llevará donde tenga el propósito para ustedes. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a los que están conectados a través de las redes sociales, a través de la plataforma ahí en Facebook, que es la que estamos transmitiendo, ¿verdad? A través de nuestra página Uno Más para Jesús. Imagínense, uno más que se añada a Jesús, ya es victoria para nosotros. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. Así que les saludamos, ¿verdad? Y si están ahí hermanos que no pudieron congregarse hoy y están ahí, pues comparta para que los que tienen ahí como amigos en esa plataforma puedan escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Vamos, hermanos, a la Biblia entonces, a la carta de Hebreos. El apóstol Pablo a los Hebreos iba a decir, aunque legalmente no se sabe si fue el apóstol Pablo que escribió la carta, pero la mayoría de los eruditos se ponen de acuerdo y dicen que así fue él. Pero vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Gloria sea el nombre del Señor. Con sus manos buscando y con su boca alabando y adorando al Señor, de manera que siempre haya alabanza para el Señor en esta hora. Gloria al Señor. Aunque veo bastantes hermanos que hacen falta, hermanos. No andan en Guatemala, ¿va? Solo el pastor es que anda predicando en Guatemala. Por cierto, mi corazón se regocijaba anoche porque miré, hermanos, aquel montón de gente, como 15 almas se convirtieron al Señor anoche. Como 30. Y es que el video empezó a dar como media vuelta. Pero yo miré como aquella gente empezó. Mire, aunque acá muchas veces la gente rechaza, pero allá la gente está hambrienta en la palabra y se convierten y siguen viniendo al Señor. Entonces no es que se fueron los diáconos con el pastor, porque yo miro que hacen falta muchos aquí. Aleluya. Hebreos capítulo 5. Gloria sea el nombre del Señor. Todos busquémoslo. Amén. Para que podamos leer, y vamos a leer a partir del versículo 6. Vamos a leer. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Capítulo 5, perdón, versículo 6. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Gloria a Dios. Leemos entonces la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y todos decimos, hermanos, amén. Dice la palabra del Señor. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar ¿de qué? De la muerte. Fue oído a causa de qué? De su clamor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser actor ¿de qué? De eterna salvación para todos los que ¿qué? Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos ¿a dónde? Vamos a la perfección, ¿verdad? Adelante a la perfección. No echando otra vez, ¿qué dice? El fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recaeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, y crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? ¿Cuántos entendieron la lectura? No vamos a orar porque ya nuestra hermana Rosy ya oró, ¿verdad? Siéntese con un fuerte gloria a Dios y siempre mantenga la alabanza, aleluya, en esta tarde. Gloria a Dios. Quiero que con la ayuda del Señor y la gracia del Espíritu Santo poder dar este mensaje, hermanos, que sin duda alguna yo creo que será de mucha bendición para nosotros. Dios bendiga esos 3 amenes y los 4 pujidos que hubieron por ahí. Quiero, hermanos, que los servidores se sienten también. Yo siempre predico más o menos 30, 40 minutos, pero hoy puede ser que nos extendamos a 50 o 1 hora, depende. Gloria sea el nombre del Señor. Y no vamos a ser ingratos con nuestros hermanos servidores. Tomen asiento, hermanos, no se preocupen. Tomen asiento. Tomen asiento, mi hermano. Siéntese, hermana Dora. Siéntese, no se preocupe. Usted tranquila, que aquí habemos cristianos y cristianos maduros, ¿verdad que sí? No van a andar cristianos grandes corriendo ahí, ¿verdad? Tome asiento y esté en la expectativa. Si hay niñas ahí corriendo, pues ahí hace su trabajo. Pero tome asiento, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, quiero, hermanos, hablar con el tema retrasados espirituales. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cómo se llama el tema? Retrasados
espirituales. ¿Cómo se llama el tema? Retrasados espirituales. Yo creo que ustedes en otra ocasión han escuchado esa palabra, pero la palabra se refiere a retrasados mentales. En esta vida, yo creo que usted más de alguna vez ha conocido algún retrasado mental. Y es bien difícil, hermano, tratar con una persona que es retrasada mental. A un retrasado mental usted le dice que se ponga los zapatos y se pone el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. Que se ponga el pantalón y se lo pone al revés. Que se ponga la camisa y se la pone con lo de atrás para adelante. Que coma sopa con la cuchara, pero se la toma con el tenedor. ¿Por qué? Porque su mente no es capaz de poder digerir lo que usted y yo digerimos, que somos seres normales. ¿Dónde están los normales, hermanos? ¿Dónde están los normales en esta tarde? Entonces, será bien fácil entonces tratar con ustedes, porque es bien difícil tratar con un retrasado mental. Pero no es problema para Dios tratar con un retrasado mental, ya que hemos visto a Dios obrando, hemos visto a Dios sanando enfermos. Dios bendiga los amenes en esta tarde. Yo creo que mejor no. Dios bendiga, hermano, a la iglesia del Señor que cree que hay un Dios que puede restaurar a los enfermos. Hemos visto a Dios levantando paralíticos. Hemos visto a Dios sanando enfermos. Hemos visto a Dios levantando a los muertos. Entonces no es problema para Dios que una persona sea retrasada mental, pero sí es problema que una persona sea retrasada espiritual. Porque, hermano, es tan horrible descuidar no nuestra salud física, sino nuestra salud espiritual. Porque lamentablemente y tristemente hay cristianos hoy en día que están en la misma situación que un retrasado mental. Tenemos montones de cristianos retrasados espirituales. Y como esta carta dice, lastimosamente no es que son cristianos nuevos de 1 año, de 2 años, de 3 meses, sino que son cristianos viejos que ya deberían de ser maestros, y a ellos hay que andarlos cargando en el lomo todavía. Entonces eso es difícil para Dios, porque en cuanto al evangelio hay niños espirituales que son naturales. Cuando un niño natural en el evangelio es aquel que acepta a Cristo y empieza a dar pininos en el camino de Dios, en la fe. Ese es un niño espiritual, pero él es natural. Un día él va a crecer. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Él es un niño, hermanos, que ha nacido, pero ese niño cuando empieza a nacer, empieza a alimentarse por la palabra y un día va a crecer. ¿Cómo se llama el tema? Retrasados espirituales. Nunca lo olvide, téngalo siempre en mente. Pero hay otros cristianos que son carnales, que son niños, y esto no es porque son recién nacidos, sino porque fueron viejos y se descuidaron en su vida espiritual y ahora vienen a ser retrasados espirituales. Ellos no entienden las cosas del espíritu porque se descuidaron. Porque hay cosa peligrosa y es descuidar no la salud física, porque Dios no tiene problema con la salud física. Dios puede hacer cualquier milagro, pero es tan difícil restaurar a un retrasado espiritual, ya que la palabra dice que los que gustaron el poder de Dios y el Espíritu Santo y recayeron, es imposible, dice la palabra de Dios, que sean restaurados. Crucificando otra vez a Cristo, llevándolo otra vez a la cruz y exponiéndolo a vituperio. Y un cristiano carnal, no un cristiano carnal que es niño, que va hacia la perfección, como decía el pasaje, sino que es un cristiano carnal porque se ha descuidado en su vida espiritual. Está practicando lo que dicen los hebreos, ¿verdad? Crucificando otra vez a Cristo y exponiéndole a vituperio. Entonces, un cristiano carnal, en vez de ser de bendición en una iglesia, sirve de vergüenza y de vituperio para el evangelio. Se fueron los cristianos. Está Pachito el Río. Pueden alabar a Dios. Entonces, la expectativa de Dios con sus hijos maduros es de que sean de bendición para la iglesia, bendición para la gente del mundo, bendición para aquellos que les acercan. Pero lastimosamente, dentro de nosotros tenemos muchos cristianos que son de vergüenza para el evangelio. Si a usted no le cae el saco, usted páselo de lejos.
Pero hay muchos cristianos que dan mucho que decir y están clavando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y no son cristianos nuevos, son cristianos viejos ya, que hasta callos tienen de tanto estar en las iglesias, pero nunca se paran firmes, nunca terminan la determinación y vienen a ser retrasados espirituales. Ellos nunca entienden el plan y el propósito de Dios porque nunca crecieron en una vida espiritual. Dice el pasaje que leíamos que son niños porque son tardos para oír. Y usted puede decir, hermano, pero si yo no me pierdo culto. Yo no me pierdo culto, yo siempre estoy oyendo la palabra. Pero no se trata de cuántos cultos usted venga, sino de que cuán oído usted le pone a la palabra. Porque hay gente que viene aquí y tiene muchos años y muchos meses de estar aquí, pero nunca crecen. Siguen siendo las mismas personas y nunca crecen y nunca terminan un desarrollo espiritual, porque por aquí les entra y por aquí les sale. Porque algunos solo vienen a cuidar al marido a este lugar. Algunas mujeres solo vienen a cuidar al marido y otros hombres solo vienen a cuidar que no les roben la mujer. Aquí no es una discoteca, señores. Aquí se respeta a las mujeres ajenas. Entonces venga lo que venga, pero crezca espiritualmente, porque es difícil trabajar con retrasados espirituales. Usted los convoca a ayunar, ¿y por qué tanto ayuno? Usted los convoca a orar, ¿y por qué tanto culto? Solo poniendo peros y solo poniendo, hermano, stop en la palabra de Dios y en el propósito que Dios tiene para establecer a su pueblo. Este escritor a los hebreos, esta carta la puso en dos fases. Yo, con la ayuda del Señor, en esta noche o en esta tarde la voy a exponer a ustedes en tres fases. Número uno, la fase en la que el apóstol Pablo, o el apóstol que haya escrito esta carta, le escribe a los hebreos, es porque los hebreos estaban teniendo problemas espirituales. ¿Sabe cuál es el problema? Que a ellos se les había olvidado lo que habían escuchado. Y estos hebreos de esta carta están a punto de volver al judaísmo porque no tenían fe en lo que habían oído, que el Hijo de Dios era el Salvador de este mundo. Entonces ellos estaban queriendo volver otra vez y estaban siendo retrasados. Los que debían de ser los pastores, los diáconos, los evangelistas, estaban volviéndose otra vez a los rudimentos del judaísmo y al arrepentimiento de obras muertas y a volver a practicar lo que se practicaba en el Antiguo Testamento, y se habían olvidado de que Cristo vino a morir en una cruz del Calvario para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado eso? Pero no hacen caso, siguen viviendo una vida destrampada, miserable, desgraciada, que nunca pueden crecer porque por aquí les entra y por aquí les sale. Tienen que poner fe a lo que escucha. Yo me admiro cómo Dios levanta cipotes, hermano, y Dios los empieza a levantar, y en términos de 2, de 3 años han prosperado de una manera terrible. Pastores ya. Yo me admiro un cipote, me maravillo, que alguna vez lo tuvimos aquí predicando, se llama Jimmy, creció en Baton Rouge, 19 años tiene ese cipote, está pastoreando allá por Boston una congregación. ¿Por qué? Porque le puso fe a lo que creyó. Sin embargo, hay viejos que están aquí aplastados, que el pastor tiene que llamarlos para que vengan al culto. Pastoreando deberían de estar, evangelizando deberían de estar, pero ¿por qué no lo hacen? Porque son retrasados espirituales. Ya que es porque hubiera un montón de pastores por todos lados, pero aquí hay que estarlos a ellos evangelizando y llamándolos para que vengan al culto. Y son diáconos y son pastores, son evangelistas y diáconos. Aquí hay evangelistas que no vienen al culto, y cuando vienen aquí se quieren comer a medio mundo. Cuando agarran el micrófono quieren comerse a todo mundo y ellos no alaban. Cuando están ahí son como momias. ¿Por qué? Porque piensan que esto es la unción, el micrófono. No, el micrófono te da unción. La unción te la da el Espíritu Santo en lo secreto. Te hace y te afirma. Este escritor a los hebreos les identifica el problema porque se están volviendo al judaísmo. Y el problema era que estaban cayendo en un retraso espiritual, y él tiene que irse a la historia. Y se va a la historia, y en el capítulo 3, en el versículo 7 hasta el 11, ahí habla que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto de esclavitud. Ustedes ya conocen esa historia, ¿verdad que sí? Lo saca de esclavitud, lo trae por el desierto, y cuando Dios le da una palabra por medio del profeta Moisés, el pueblo no creía, sino que rechazaba la palabra y se volvía y endurecía su corazón.
¿Por qué hay gente que no cree y no crece en las iglesias? Porque no creen al pastor, no creen al diácono, no creen al que predica. Y esto no se trata de quién te predique, esto se trata de qué tan oído le pones a la palabra de Dios. Un niño puede predicar, pero si es palabra de Dios, presta la atención porque te va a hacer crecer. El pueblo de Israel viene peregrino por el desierto hacia conquistar la tierra de Canaán. Pero dice la palabra que su corazón se endureció. Y dice que tentaron a Dios en el desierto y lo provocaron a la ira a Dios. Hay un pecado que está afectando a la iglesia y es el pecado de desobediencia. Y ustedes acusan a los fornicarios, acusan a los adúlteros, a los hechiceros, a los borrachos, pero ustedes son grandes desobedientes y no crean que Dios se los va a pasar por alto. Hay un gran pecado moral y es el pecado de la desobediencia. Es la palabra del Señor que su oído no estaba circuncidado para escuchar la palabra de Dios. Y dice que lo enfrentaron, lo provocaron a ira en el desierto porque su corazón se endureció para escuchar la palabra de Dios. Usted puede estar esta noche en esta congregación, pero si su corazón está duro a la palabra de Dios, escuche bien, usted puede estar esta noche en este lugar, pero si su corazón está duro a la palabra de Dios, esa palabra no va a ser cabida y no va a ser eco en su corazón. Quiero que vayamos mejor porque miro que me están viendo como si me estoy inventando. Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3 de esta misma carta. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermanos? Capítulo 3. Vamos a leer el versículo 7. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, ¿qué dice? Oí su voz. ¿Qué dice? No endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día que dice de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Y qué dice? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hay mucha gente que está confiada porque dice, no, si yo ya acepté a Cristo en mi corazón, y por eso vives una vida como tú la quieres vivir en esta vida, pero nada te garantiza que porque eres pueblo de Dios, Dios no te puede castigar y perderás tu salvación eterna. La desobediencia puede causar que el pueblo de Dios no entre al reposo que Dios le tenía preparado. Dios saca a la nación de Israel para que vaya hacia la conquista, para que vaya hacia el establecimiento, para que fuera una nación que estuviera bien establecida. Pero dice la palabra del Señor que en el desierto endurecieron su corazón y le provocaron a Dios a ira. Y Dios se airó tanto que dijo, no van a entrar en mi reposo, y no entraron. ¿Y quiénes se creen ustedes? ¿Quiénes nos creemos nosotros que vivamos como queramos, aunque Dios tenga promesa para nosotros? ¿Usted cree que Dios lo va a meter al cielo porque es bonito, porque es chulada? Si usted desobedece, quedará en el sepulcro igual que los israelitas, como carne para las bestias del campo y para las aves de los cielos. Tenía promesa con él, pero desobedecieron a Dios. ¿Y cómo quedaron en el desierto? Tirados. Y vemos que no entraron. Aún el pastor tampoco entró, porque Dios le dijo que golpeara la piedra una vez para que le diera agua al pueblo. La segunda vez Dios le dijo que le hablara y la volvió a golpear por aquel pueblo incircunciso de corazón, vago de corazón, y tampoco entró al reposo, a la tierra prometida, porque desobedeció. Se paga caro desobedecerle a Dios. No cree que porque son pastores, no cree que porque son diáconos y líderes, si ustedes desobedecen a Dios, la van a pagar caro, porque con Dios no se juega. De Dios no se burla nadie, señores. La desobediencia se paga caro. El gran pastor Moisés no entró a la tierra prometida y era un hombre poderoso en Dios,
pero desobedeció, golpeó la peña 2 veces, y la peña, la roca, tenía que haber sido golpeada una sola vez en la cruz del Calvario para derramar su sangre, para perdonar sus pecados y perdonar los míos. ¿Cuántos están aquí, mis hermanos? ¿Cuántos están contentos con la palabra de Dios? Entonces Moisés no entró, y este hombre, el escritor a los hebreos, tiene la urgencia de refrescarle los oídos a estos hebreos israelitas que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Pero estos hebreos estaban a punto de regresar, como están algunos aquí en esta tarde. Ellos están aquí, pero ellos no quieren estar aquí. Ellos ya están regresados al mundo en su corazón. Ellos ya están regresados en el mundo en su corazón. Entonces, ellos no se habían ido todavía, pero su corazón ya se había regresado. Y el apóstol tiene una urgencia de volver a decirle que se recuerden de la historia. Acuérdense lo que pasó con los israelitas en el desierto. Tentaron a Dios, le provocaron a ira y no entraron. Le está refrescando la cabeza. Y esos que quedaron en el desierto eran sus padres. De estos hebreos que practicaban el judaísmo, salen del judaísmo por medio de la predicación del evangelio, y ahora están en el evangelio. Y al parecer esta carta se escribió más o menos entre el año 35 y 70 después de Cristo. O sea que ellos ya tenían como 30, 40 años de ser cristianos. Y se tenían 30, 40 años de ser cristianos, y el apóstol les dice que son tardos para oír, y que ellos dicen que no aguantan la palabra. Hay mucho que decir, dice, pero difícil de explicar. ¿Cómo estamos hoy en día? El evangelio tiene muchas predicaciones que son de alta, hermano, madurez, pero no se puede hablar porque hay gente que es retrasada y no puede retener la palabra de Dios. Por eso usted va a ver a los predicadores que nunca salen de la pintura, de los partidos de fútbol, de las novelas y de ese montón de basura que usted ya debe de saberla, pues. Pero siempre los pastores, los predicadores están patinando en lo mismo. Que no te pintes, que no. Pues hay que avanzar adelante, hombre. Si una cristiana de 2 años tiene que estar hablando de eso, no. Tiene que estar hablando otra vez del arrepentimiento, otra vez, no. 4 doctrinas básicas el apóstol les dice: el arrepentimiento de pecado, la doctrina de los bautismos, la resurrección de los muertos y el fin del mundo. 4 doctrinas que ustedes deben de manejarlas muy bien, pero no las manejan, ni siquiera los predicadores las manejan. La resurrección de los muertos. ¿Cuántas resurrecciones hay para los predicadores? ¿Cuántas hay? ¿Está viendo? Arrepentimiento de obras muertas. Los bautismos, ¿cuántos bautismos hay? ¿Hay fin del mundo o no hay? Mire, dígame si no son retrasados espirituales. Y todo el año 22 y 23 y 20 estuvieron aquí, pero no aprenden nada porque a nada vienen. Son retrasados espirituales, son tardos para oír también y necesitan lechita. Por eso si viene una palabra dura y gruesa, ay, me corrompe, hermano. ¿Por qué lo corrompe? Porque le gusta siempre que lo anden chichiqueando y que le anden cargando su pecado. Arrepiéntase de una vez para que la iglesia pueda avanzar hacia adelante. Siempre que andarle predicando lo mismo. Pregúnteme a mí cuántas veces el pastor me llamó para que viniera al culto. Pregúnteme. Desde que me convertí a Cristo, pregúnteme. ¿Cuántas veces me llamó el pastor para que venga al culto? Ni una. Porque me apareció Cristo y Él me dijo que tenía que congregarme, no dejando de congregarme como algunos lo tienen por costumbre. Y aquí hay que hasta líderes que dejan de congregarse por un miserable trabajo. Un día de ayuno lo ponen porque tienen mucho trabajo. Mundanos y terrícolas es que son. Agarre lo grueso para usted y lo demás déjelo ir. Siempre que andarle dando lechita, llamándolos para que vengan al ayuno. Yo me admiro, hermanos, que todos los cultos el hermano Juan está ahí animando que vengan al culto. Ese ministerio no aparece en la Biblia, que hay que andar llamando hasta los diáconos para que vengan al culto. Dice que deberían de ser maestros y a ellos hay que ir a tocarle la puerta. Ya voy, hermano, me estoy bañando. La ven ahí atrás esperándolo.
Son niños espirituales. El apóstol Pablo a los Corintios les dijo: ustedes les he hablado como niños espirituales, porque son carnales, no son capaces de retener la doctrina, no lo eran, ni lo son todavía. Y 4 doctrinas esenciales: el arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de los bautismos, la resurrección de los muertos y el fin del mundo. Usted, todo cristiano, debe saber esas 4 doctrinas que son básicas. Y escuche bien, esas doctrinas no se predican, sino que se predica pintura, pantalón en las mujeres. Una mujer cristiana que es cristiana, el Espíritu Santo le da testimonio de cómo tiene que vestirse. Y cada año hay que estar predicando de eso. De que los hombres no tienen que andar en el campo jugando pelota. Si tienen el Espíritu de Dios, ¿usted cree que van a andar en el campo jugando pelota cuando su alma tiene una hambre por estar en la casa de Dios? Entonces no hay por qué andar regañando a nadie. El que tiene el Espíritu de Dios sabe que la palabra de Dios es su alimento. Pero imagínese usted, el pastor llamando: va a venir al ayuno, siervo. A ver qué dice la señora, dice. Porque ahora los cabezas del hogar no hacen nada si la mujer no dice que sí. Va a ir a tal parte, hermano. Le voy a llamar a mi esposa. Usted no es gringo, usted es hondureño. Y cristiano también. Yo me admiro que cuando yo voy a pintar esas casas de los americanos, le digo: ¿y esta pared la vamos a pintar? No sé, me dice, pregúntale a my wife, me dice. La wife, todo. ¿Ah? ¿Por qué pasa eso? Porque hay un desconocimiento que él es la cabeza. ¿Por qué? Porque ahora tenemos madrileñistas, barcelonistas, y no tenemos líderes y diáconos en la iglesia. ¿Y por qué hay que estar predicando siempre lo mismo? Porque él, en vez de venir al culto, está viendo el mundial. Y por eso no podemos hablar ya de doctrinas avanzadas. Dice: vayamos a la perfección. Vayamos a la perfección. Vayamos hacia adelante. Estos hebreos se estaban volviendo atrás porque, hermanos, según la historia, el emperador Claudio estaba, hermanos, deportando del imperio romano a todos los judíos. Y entre esos judíos iban los cristianos que se habían convertido a Cristo. Mire, hermano, ni se habían desvuelto los albores de la persecución, y estos cristianos estaban volviendo atrás. Ni siquiera la cuerda de la persecución había socado y ellos estaban volviendo atrás. ¿Conoce cristianos miserables usted que por una gripe no vienen al culto? ¿Conoce usted? Voy a cerrar los ojos. ¿Conoce cristiano usted que por una gripe que tienen no vienen al culto? ¿Conoce o no conoce? ¿Conoce cristiano usted que porque el niño tiene diarrea no vienen al culto? ¿Conoce? Y así estaban estos hebreos, que los albores de la persecución, todavía Nerón no se habían satanizado del todo, y estos ya estaban queriendo tirar la toalla. Y la persecución me había llegado. Anoche predicaba en Harrisburg yo acerca del poder de la determinación. ¿Sabe por qué? Porque no estaban determinados. Cuando un cristiano está determinado, no le importa, le hagan lo que le hagan, viva o muera, pase lo que pase, está decidido a seguir a Cristo. Ahora tenemos espirituales, hermanos, tenemos retrasados espirituales que porque no les dan un sándwich con pollo se descarrean de la iglesia. Puros cristianos carnudos, carnales, que no pueden avanzar y no pueden crecer. ¿Sabe por qué? Porque no hay lectura de la palabra de Dios. Ese es el problema. No hay lectura de la palabra de Dios. Y si no hay lectura de la palabra de Dios en los líderes, ¿usted cree que va a haber en el pueblo? Se dice de un hombre, Carlos o George Mueller, leyó la Biblia 200 veces, 100 veces de pie y 100 veces arrodillado. Gran evangelista George Mueller. Ahora tenemos predicadores que, para vergüenza de nosotros lo digo, no hemos leído la Biblia ni una sola vez entera. Ni un solo libro una vez entera. Y si ha leído es el libro de Filemón, que solo tiene un capítulo. Por eso cuando se para usted a escucharlo, son como caña chupada, son secos, no tienen palabra de Dios, porque el Espíritu no revela los remas y los misterios que hay en la Biblia. Por eso da pereza y da sueño escucharlos, porque no se empapan de la palabra. Gran evangelista George Mueller, 200 veces la Biblia. Y yo bien contento porque en 5 horas me leo el libro de Génesis, desde las 9 hasta las 3 de la mañana. Y cuando me di que, a ver cuánto estudió dije yo, 200 veces la Biblia.
Por eso usted se deleitaba al escucharlo. Pero ahora tenemos pastores y predicadores que leen un versículo bíblico y cuentan chistes, anécdotas y un montón de bayuncadas que no tiene que ver con la salvación del alma, que no tiene que ver con el arrepentimiento del alma del ser humano. Por eso están huecos y están vacíos, porque no hay palabra de Dios. Y el poquito que logra ver, por aquí le tenta y por aquí le sale. No hay crecimiento. Vino bravo el hermano. Ustedes ya saben que varios tiempos estoy viniendo y pura lechita y puro crecimiento y puro esto. Pero ahora un poquito duro. Y uno cree, le tiemblan las canillas a uno porque hay gente que se pone enojada. Pero como bueno, uno tiene que dar lo que Dios, el Señor le da. Entonces el escritor de los Hebreos está diciendo que ni siquiera Nerón se le había metido el diablo. Y en el capítulo 10 de esta carta dice que todavía lo único que se había perdido eran cosas materiales, pero que todavía no se había derramado sangre. Pero cuando Nerón se ensatanizó y empezó la persecución contra los cristianos, los empezaron a decapitar, los empezaron a matar, los empezaron a arrastrar. Hermanos, por eso el apóstol les envía esta carta, que tienen que estar firmes en Cristo Jesús, porque si no están firmes van a resbalar y la persecución se los va a llevar y los va a matar. Entonces hay que aferrarnos de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ¿qué dice el versículo 16? Quiero avanzar porque son 3 fases y solo llevo una. ¿Qué dice el versículo 16? Léalo, hermano. Sí, del mismo 3, 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y qué dice? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Escuche, con los que pecaron, cuyos cuerpos, ¿qué dice? Cayeron en el desierto, y a quienes juró, ¿qué dice? Que no entrarían en su reposo, sino aquellos que, ¿qué dice? Que desobedecieron. ¿Y qué dice? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Entonces aquí termino la fase número 1 con los israelitas de antaño. Y el apóstol se enfoca con los hermanos hebreos a quienes él está escribiendo esta carta. Les dice que los israelitas no pudieron entrar a causa de que su corazón se endureció, y el endurecimiento del corazón trajo desobediencia. ¿Y cuál fue la causa? La incredulidad. 2 pecados que están en medio de la iglesia: la incredulidad y la desobediencia. ¿Por qué viene? Por la dureza del corazón. El pastor predicó así, pero no, yo creo que no es así. Él dice así, pero yo creo que no, que yo creo que más bien es así. La incredulidad y la desobediencia. ¿Por qué? Vuelvo y repito, hay niños, hay cipotes de 15 y 16 años que progresan de una manera terrible en el evangelio, y hay viejos que no pasan de lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque son incrédulos. Todos lo critican, todos lo sojuzgan, y de tan espirituales que se creen que hasta muertos están. Está Pachito el Río. Los que tienen un poquito de conocimiento de la escritura, en vez de ser de bendición para los demás, todo lo critica. Una palabra maldicha la critica, la sojuzga. Y de tan espiritual que se siente que está muerto. No ora, no ayuna, no vigila, no hay culto en los hogares, no hay nada. Está seco, está muerto. Pero él se cree espiritual, todo lo critica y todo lo sojuzga. Y de tan espiritual que se siente, que hasta muertos están. ¿Por qué? Por la incredulidad, la desobediencia. Vino la provocación de que no entraron. La desobediencia, hermanos y amigos, provoca ira en Dios. Y aunque usted esté en el nuevo pacto y haya sido lavado y renovado con la sangre de Cristo, si usted sigue pecando y persiste en pecar y cae, dice que es imposible. Esto no lo predican los pastores porque son aguados y mediocres. Por eso la gente va al mundo 1 año, 2 años, regresa y esto y lo otro. Pero la Biblia dice que el que va y recae, es imposible que sea renovado otra vez.
Entonces, hermanos, los que salieron de nosotros, si no tuvieron el bautismo del Espíritu Santo y gustaron el poder del siglo venidero, nunca fueron nada. Dice la Biblia que el perro vuelve a su vómito, pero la palabra del Señor nos manda que todo aquel que es regenerado no es perro, sino que es oveja. Si ahora lo miran envuelto en el pecado, nunca fue oveja, fue perro, fue cerdo, porque es imposible que aquel que fue renovado y gustó el poder de Dios, el poder del siglo venidero, y fueron revelados cosas maravillosas en su corazón por medio del Espíritu Santo, dice que es imposible que caiga y que sea renovado y que crucifique a Cristo otra vez, exponiéndole a vergüenza y a vituperio. ¿Y qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Venimos 2, 3 meses y cuando menos acuerdan los ven en las barras, en las discotecas. ¿Y qué es lo que dicen? Y no eres el cristiano. ¿Por qué? Porque nunca hubo una decisión total y nunca hubo una renovación y una regeneración en el espíritu. No cualquiera que se cuelgue una Biblia debajo del brazo es cristiano. Por eso en esta iglesia nosotros no acostumbramos a llamar a la gente a que se arrepienta por, hermano, por el de la camisa roja, por el de la gorra verde, por acá, por allá, porque eso no es arrepentimiento. El que se arrepiente tiene que ser por el Espíritu Santo, llorando y gimiendo por su pecado. Porque si viene porque usted lo llama, mire, yo me admiro que hay predicadores. Tú vente, mira que el Señor te mima, que te ama, que tiene propósito y plan, y ve una casa, ve un carro. ¿Qué cree usted que va a pasar en esa persona? Va a venir aquí a hacer el parapeto para salir de la presión que le está metiendo el predicador, pero arrepentimiento en su corazón no hubo. Por eso a los 3 meses lo va a ver otra vez con una cerveza en la boca, porque nunca el Espíritu de Dios regeneró esa alma y ese espíritu. El que se va y cae, ¿por qué les da miedo predicar? Porque están ahí chinchineando la gente. Pero esto es serio, hermanos. Esto es serio, amigos. Aquí no es una tómbola ni es una vendedera de ropa que entra y que sale. Si usted se mete al evangelio, dice la Biblia que es imposible, si el Espíritu de Dios lo regenera, gusta los poderes del siglo venidero, de lo que Dios ha prometido para su pueblo, y usted recae. Y algunos predican que esto es de la apostasía, pero el contexto del pasaje no habla de apostasía. Habla que dice que estos hebreos están a punto de regresar y el apóstol les está advirtiendo: no recaigan. Pero claro, estamos hablando de cristianos que fueron bautizados con el Espíritu Santo, regenerados. Ahora, ¿qué es lo que le llaman a la gente regeneración? Hablar en lengua. La regeneración no es solamente hablar en lengua. La regeneración es que te compongas de corazón y que te duela pecarle a Dios y que te duela alabar, obedecer la palabra de Dios. No cree que es meterse una Biblia y hablar 2, 3 lenguas. Si lengua, hasta el diablo se las inventa con los satanistas y los santeros. Que el Señor los reprenda en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué hay fruto cuando el Señor viene a buscarla? Encuentra el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que da testimonio que somos verdaderamente regenerados. Porque el cristiano no es venir al culto y aplastarse como estos hebreos que se iban y se aplastaban a la sinagoga y por aquí les entraba y por aquí les salía. Nunca crecieron, fueron niños retrasados y nunca les aprovechó la palabra. Y aunque la palabra de Dios es cortante como una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano. Esa es la palabra. Pero ¿sabe por qué no hay regeneración? Porque en nuestros altares ahora ya no hay palabra casi de Dios. Y cuando hago nuestros altares no me refiero solo aquí, sino que en muchos lugares. Porque si nos enfocamos a hablar la palabra es lo que separa, dice la espada de 2 filos. Es la que parte, lo que quita de lo que es santo y lo que es profano, de lo que es carne y de lo que es espíritu, de lo que es mundo y de lo que es de Dios. La espada, la palabra es la que va a cortar. No hay que andar puchando, ni hay que andar presionando a la gente para que haga lo de Dios. Cuando esta palabra penetra en nuestros corazones, no hay que el pastor nos llame, no hay que esto que el otro, porque sabemos que Dios nos ha regenerado y que somos hijos de Dios. Pero ¿por qué el apóstol Pablo habla de los hermanos israelitas que quedaron en el desierto? Porque hay una urgencia de que ellos se detengan, porque están a punto de volver hacia el judaísmo. Quiero que avancemos. Vamos a avanzar al capítulo 4.
el capítulo 4, el versículo 1. ¿Están aquí mis hermanos? ¿Está caliente aquí o soy yo que estoy caliente? ¿Cómo están ustedes? ¿Con frío o con calor? Versículo 4, capítulo 4, versículo 1, perdón. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice entonces? Temamos pues. No sea que, ¿qué dice? Voy a leerlo, párense. Voy a leerlo, dice, por tanto, temamos pues, no sea que, ¿qué dice? Permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero, ¿qué dice el versículo? Este sí leámoslo todos. ¿Qué dice? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que, ¿qué dice? En los que la oyeron. Pero los que, ¿qué dice? Que hemos, ¿qué dice? Creído, entraremos en el reposo de la manera que dijo. No entrarán en mi reposo. Hasta ahí. Fase número 1, hablamos de los israelitas de antaño, ¿verdad que sí? Pero ahora el hebreo o el escritor de los hebreos está hablando a esos cristianos que están a punto de volverse a los rudimentos del judaísmo. Y le dice, por tanto, ¿qué les dice? Temamos. No sea que nosotros quedemos y perdamos nuestra salvación como lo hicieron ellos. Entonces dice, temamos. ¿Qué dice? Porque, ¿verdad? Que a ellos no les aprovechó la palabra. El versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó por no ir acompañada de, ¿qué dice? De fe. Ahora sí, ¿cuál era el problema de los hebreos? ¿Cuál era el problema de los hebreos? Ellos escucharon la palabra. Los israelitas del desierto la escucharon, ¿sí o no? ¿Por qué no les aprovechó? Porque no escucharon la palabra con fe. Hay algunos que están en esta noche, están escuchando la palabra y hasta bravos están, lo siento, en el espíritu. Acompáñenla con fe. No sean locos, se van a perder. Lo que escucha, acompáñenlo con la fe. No se enojen, ni se pongan trompudos como que están chupando limón. Algo te parece que el limón tienen en la boca, están bravos. Pero esta palabra que los pone bravos es la que los va a meter al cielo. Esa palabra que les enojaba a los israelitas era lo que los iba a meter a Canaán, por la cual Dios se airó y no entraron. Temamos pues, dice el escritor de los hebreos, para que parezca que alguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado y no alcance. Porque así como a ellos se les anunció, le dijo el escritor de los hebreos, a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál fue el problema de ellos? Les dijo que no escucharon con fe. Y parece que el mismo problema, le está diciendo el escritor, es el de ustedes. Y parece ser que ese mismo problema es el de ustedes. Porque ya los conozco más de 6, 7 años y siempre están resbalando en lo mismo. El mismo problema a las 3 generaciones. Las 3 fases. ¿Por qué no les acompañó o por qué no les aprovechó el oír? Porque no acompañaron la palabra con fe. ¿Qué significa eso? Que no creyeron, eran incrédulos. Como 2 o 3 que estoy viendo ahorita. No creen a lo que se les predica. Créalo, agárrelo con fe que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario y que si usted lo acepta y le obedece será salvo, pero si no, le espera juego, le espera juicio eterno por los siglos de los siglos, y de ahí no sale aunque le canten novenario, cabo de hacho y cabo de aña. De ahí no lo saca nadie. Y estas doctrinas tenemos que manejarlas. El juicio eterno.
¿Cuántas resurrecciones hay? 4 resurrecciones. Primero Cristo, luego sus primicias, luego los muertos en Cristo y luego los que son resucitados para que los avienten al lago de fuego, al tormento eterno, junto con el diablo, el falso profeta y el anticristo. ¿Alguno de vosotros queréis parar ahí? No. Entonces pongan atención a lo que escuchan y dejen de venir a cuidar al marido y a la mujer. Presten atención, sálvense. No sean como los israelitas que quedaron tendidos en el desierto y como estos hebreos que retrocedieron. La palabra dice: algunos volvieron al judaísmo, a volver a echar otra vez el arrepentimiento de obras muertas. Mire, yo me maravillo como hay gente que todos los domingos se arrepiente. Yo no percibo. ¿Y usted? Y peor aquellos hermanos que de lunes a sábado bailan la macarena y la lambada en las discotecas y luego el domingo vienen y se le postran al palo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y nunca, hermano, se les va la culpa porque son hipócritas. La religión es de hipócrita, la religión la conduce el diablo, alabado sea el nombre del Señor, pero el evangelio lo conduce Cristo, porque solo los íntegros y los que tienen fe en lo que escuchan van a entrar al reino de los cielos. Por mi culpa, por mi gran culpa. Y todos los domingos viene y se arrepiente y nunca se convierte de verdad. ¿Por qué? Porque no escucha. No es porque no haya palabra, sino que porque no escucha con fe. Lo que usted escuche, póngalo con fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Es la certeza, la convicción de lo que nos espera. Nosotros no hemos visto a Cristo morir en la cruz del Calvario, pero la palabra me lo dice, y la palabra dice que hay muerte. Yo le pregunto a cualquier ser humano que está aquí, ¿quién me puede decir a mí que la muerte es un cuento y es un mito? ¿Quién me lo puede decir? Alguien que diga que la muerte es un invento de los seres humanos. La muerte está llegando día tras día. Se está llegando a los ricos y a los pobres, grandes y pequeños, cristianos y no cristianos. La muerte no es un mito. Entonces la palabra de Dios no es un mito. También hay que creerla, que Cristo murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Quieren tener vida eterna? Crean en la palabra. Si no quieren tener vida eterna, sigan viviendo como lo están haciendo y pararán en las calderas del infierno. No importa que sean cristianos, no importa que sean diáconos, no importa que sean pastores. Si se descuidan, se los come el diablo. La Biblia dice que Dios, dice la palabra del Señor, y luego el escritor de los Hebreos dice que Dios les habló a los padres por los profetas y de muchas maneras. Aquí hay gente que Dios le ha hablado de miles y de miles de maneras y no estás haciendo caso. Dios habló a los padres por los profetas de muchas maneras. Hoy nos está hablando por el Hijo, les dijo el escritor a los Hebreos. Y empezó a hablar que Jesucristo era mayor que los ángeles, porque a ninguno de los ángeles Dios le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Y le dice: el cetro tuyo es cetro de equidad, ese es el reino eterno. Le dice: yo nunca le dije a un ángel que tú eres mi hijo, pero a ti, yo pronto que tarde que temprano voy a poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Tarde que temprano el diablo, el falso profeta y los enemigos y los seres humanos que no reconocieron a Dios, pronto un día estarán bajo la planta de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahí todos van a tener que confesar que Cristo era el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahora la gente no lo cree, pero tarde que temprano dice que pondrá a todos tus enemigos bajo la planta de tus pies. Eso le tiene que decir el escritor a estos hebreos. ¿Cuándo usted ha escuchado un mensaje que Cristo es superior que los ángeles? Que Cristo es, hermano, mayor que Moisés. ¿Por qué se querían volver ellos? Porque ellos tenían al Padre, al profeta, a Moisés. Y el escritor tiene que salir con algo mayor que Moisés. Moisés era el ministro de la casa, pero Cristo es el que hizo la casa. ¿Y quién es esa casa? Nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces el escritor tiene que salir con algo mejor que los hebreos. Nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos a Cristo, le dice el apóstol. Nosotros tenemos el templo, nosotros somos el templo, le dice el apóstol. Alabados, o sea que Cristo es mayor que todas las cosas. Y Él
es el autor de eterna salvación. Le dice: la salvación no está en la ley, en la circuncisión, ni en guardar los días festivos, ni todas esas cosas que se le fueron como pacto perpetuo a Israel. Ahora la salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Él fue el autor de la eterna salvación. ¿Por qué? Porque Él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los seres humanos. Y como los seres humanos gustaron de carne y de hueso, Él también gustó de carne y de hueso de lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Para que por medio de la muerte destrozara o derrotara al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. El diablo tenía el poder de la muerte, pero ahora Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Por medio de la muerte Dios le quitó el poder al diablo, y ahora no tenemos miedo de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Mire qué misterio y qué cosa que hay en la palabra de Dios. ¿Quién tenía el poder de la muerte? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Con la misma herramienta que el diablo tenía, con la misma herramienta el Señor venció al diablo, con la misma muerte. Porque la muerte agarra a Cristo, se lo lleva a la tumba y le dice a la muerte, al sepulcro: agárralo, deshácelo. Pero el sepulcro no lo puede deshacer, y le dice la muerte al sepulcro: tienes que deshacerlo. Y el sepulcro dice: no lo puedo deshacer, no sé qué diablo está pasando aquí, pero no lo puedo deshacer. Porque la palabra del Señor decía que el sepulcro no iba a corromper el alma de nuestro Señor Jesucristo. El Señor venció al diablo por medio de la muerte. Y cuando el sepulcro quería abrazar al Señor, la muerte le decía: pero si yo la amarré, yo te lo entregué, te toca deshacerlo. Y el diablo le dice: desháganlo. Y el sepulcro le dice: no lo puedo deshacer. Y el escritor de los Hebreos dice que era imposible que, retenido por los lazos de la muerte, fuera detenido. Antes bien fue y bajó y predicó a los espíritus encarcelados, para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la muerte, el sepulcro y el diablo no lo pudieron detener. Él dice que soltó los dolores de la muerte, y al tercer día resucitó con gran poder y con gran gloria. Ascendió a los cielos, y tarde que temprano regresa. Tarde que temprano regresa. Tarde que temprano regresa. Tarde que temprano regresa. Nos vamos, Cristo regresa. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a esa santa ciudad dice que cosa inmunda no va a entrar. No van a entrar los borrachos, no van a entrar los fornicarios, los adúlteros, los homicidas. Todos aquellos que aman y que hacen mentira no entrarán en el reino de los cielos. Prepárense, no sean que queden tendidos en este mundo desierto como quedaron los israelitas. Por tanto, dice el apóstol, hay mucho que decir, camino de santidad, pero difícil de explicar. Donde leíamos capítulo 5. Y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo, ¿qué dice? Ruegos y súplicas, Léalo, siervo. con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque Siga. era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para con todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta ahí por mientras. ¿Qué está diciendo aquí? Que Cristo padeció la muerte. Aunque Él clamó, ¿Dios le podía librar, sí o no? Dice que sí. Pero Dios lo dejó que muriera. ¿Para qué? ¿Para qué lo dejó que muriera? Para que perdonara nuestros pecados. Y dice que lo dejó para que a través del sacrificio y el dolor de la muerte aprendiera, ¿qué dice? Obediencia. Y si Él aprendió obediencia siendo el Hijo de Dios, ¿quién es usted y quién soy yo para que no obedezcamos y entremos al reino de los cielos? El que no obedece no entra. Si Cristo, Dios mismo siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, tuvo que morir y clamó a Dios, y Dios a lo mejor le escuchó, porque dice que fue oído, pero lo dejó para que por medio de la muerte, el sacrificio y el dolor aprendiera a obedecer. Y entonces, ¿cómo es que nosotros no obedecemos a la palabra de Dios? ¿Y sabe por qué no obedecemos?
Porque no la conocemos. Aleluya. No la conocemos, es mentira. Nosotros los cristianos de ahora, del siglo XXI, pasamos más entretenidos en las cosas mundanas que en las cosas de Dios. Pasamos más en el teléfono que en la Biblia. Oramos nada, ayunamos nada, pasamos trabajando mucho, pero estamos muertos. Y aunque diga que no, así es. Si Cristo ahorita bajara literalmente y diera testimonio de la vida de cada uno de nosotros, si Él literalmente bajara y diera testimonio en una pantalla de la vida de cada uno de nosotros, nosotros agachamos la cabeza de vergüenza de la vida desgraciada y miserable espiritual que nosotros vivimos. Porque delante de los hermanos aparecemos ser los grandes hombres de Dios, como lo hacían los fariseos. Enfrente de los hombres con corbata, con saco, pero vino un hombre de Dios, Jesucristo, y le dijo: ustedes son hipócritas. ¿Cuándo se le había dicho hipócrita a un hombre de esos? Si a eso se les tenía como hombres de Dios, hombres extraordinarios, maestros de la ley, de elocuencia, de eminencia. Y la gente los miraba con respeto. Así nos miran a nosotros. Si supiera qué miserables y hipócritas somos muchas veces. Decimos que tenemos el conocimiento de la ciencia y de la verdad, y con infracción de la ley deshonramos nosotros a Dios. Se viene un Katrina, va. Está Pachito el Río. Era culto evangelístico. Hermano, se equivocó. Entonces, si Cristo bajara y diera testimonio, ahí sí bajara la cabeza. Pero como es el hermano que lo está diciendo, dice: mentira. Está loco. Yo sé lo que hago, yo sé lo que vivo. Entonces, ¿qué dice? Jesucristo es mayor que Moisés, mayor que los ángeles, y es nuestro sumo sacerdote. Se sentó a la diestra de Dios, rompió el velo, se sentó a la diestra de Dios, y ahora ustedes y yo podemos entrar directamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque lo desconocen. Pero Él es el sumo sacerdote, y dice el escritor a los Hebreos que de esto hay mucho que hablar, pero difícil de explicar. Si yo le pregunto a uno de los hermanos que están aquí, aunque sean predicadores y pastores, no saben explicar que Jesucristo es sumo sacerdote, amados hermanos, por medio del sacerdocio de Melquisedec. ¿Y quién fue el padre de Melquisedec? ¿Quién fue? No me voy a callar. Dígalo, hermano. Dígalo. Amén, sin padre y sin principio. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque a Melquisedec no se le registra padre ni madre, y nuestro Señor Jesucristo es desde antes de la fundación del mundo. Él es desde siempre y para siempre. Alabado, Él es el eterno. Él es el sacerdote de ustedes, le está diciendo, porque ellos tenían la confianza en los sacrificios, y que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y degollaba un corderito por sus pecados. Pero ahora le está diciendo: ahora ya ustedes no ocupan eso. Ahora nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, y Él fue el sacrificio y Él fue el corderito. Fue crucificado en la cruz del Calvario. Le derramaron su sangre, la lanza de los romanos, los cables romanos con las garfias de hierro, de bronce, le rasgaron su carne. Su sangre derramó para que todo aquel que crea en ese sacrificio tenga la vida eterna. Él es nuestro sumo sacerdote. Está sentado a la diestra del Padre. Entonces revela: más grande que Moisés, más grande que la casa, más grande que los ángeles, y Él es el sumo sacerdote. Acerca de esto hay mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque versículo 5, no, más bien, ¿cuál es el que leímos? El 10. No, más bien el 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto, ¿qué dice? ¿Os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya, que dice, maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se los vuelva a enseñar.
¿Cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de la palabra de Dios? Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Y qué dice? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Detengámonos ahí. Cuando un niño nace, ¿qué hay que darle? Ya si no contestan eso, ni quiera Dios. Entonces, ¿qué hay que darle al niño cuando nace? Leche. ¿Qué pasa si le da una chuleta asada a un niño de 3 días de nacido? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa, hermano? Ustedes que están tan bravos, va. ¿Qué pasa si a un niño de 3 días de nacido le da una chuleta asada? ¿Qué le pasa? Le va a pegar una corrompida, pero de las de aquellas. Porque el niño no puede comer carne sólida. Él está para lechita. ¿Por qué a muchos hermanos les molesta muchas veces? Y por eso a nosotros nos tiemblan las patitas traer temas grandes acá, porque se enojan. ¿Pero por qué se enojan? Porque están siendo niños y no pueden comer carne sólida. Porque el que es maduro dice que puede comer alimento sólido porque los sentidos los tiene ejercitados en el bien y en el mal. ¿A dónde está el secreto? Fíjese cómo hay hombres que ya tienen 2 y 3 años de ser cristianos y dice: hermano, ¿usted cree que es pecado esto? Mujeres con 4 o 5 años, yo la conozco desde 5 años aquí, y que se acerque a otra mujer y que le diga: hermana, pero yo creo que eso no es malo, fíjese. Yo creo que eso no es pecado, solo tiene media cuarta. No es pecado, solo son como la O, le dice. No tiene eso, yo no le veo nada. ¿Sabe por qué hace eso? Porque es inexperto en la palabra de justicia. Y dice que no tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como aquel cristiano, ¿verdad? Que Juan del Pastor le dijo: pastor, estoy enamorado, pastor. Y le dijo: ¿cuál es el problema? Le dice: si sos hombre, le contar que no es de otro hombre. Le dijo: todo está bien. No, pastor, es de una muchacha. Le dice: bueno, ¿y cuál es el problema? Le dice: si todos los hombres nos enamoramos y nos casamos. Ay, problema, es que hay un gran problema, pastor. Le dice: ¿y cuál es el problema? Díjole: es que es católica, fíjese. Le dice: es que es la monaguilla, fíjese. Le dice: ¿qué no sabe que la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos? Y ellos son incrédulos. Ellos solo tienen una religión, pero no son cristianos. No conocen al Dios de los cielos, no conocen al dador de la vida. ¿Por qué preguntan bayuncadas? ¿Por qué preguntan tonteras que la Biblia la explica clarito? Porque no saben nada de la Biblia. ¿Y por qué no saben nada de la Biblia? Porque no leen la Biblia, solo pasan whatsappeando, facebookeando y de todas esas redes que ahora hay. Pasan 2, 3 horas, 4 horas, no se dieron cuenta. Ustedes lo saben que es verdad. Pasan días que no tienen intimidad con la palabra. ¿Y cómo van a tener rema? ¿Cómo van a tener revelación del Espíritu si no ejercitan los sentidos en la palabra? Siempre van a andar preguntando si fumar marihuana es pecado. Que no es que toda cosa que trastorna los sentidos es pecado. Entonces, ¿por qué andan preguntando cositas que son básicas? Cristianos de 3 meses tienen que manejarlas. Pero el diácono le pregunta al otro diácono: ¿será que es pecado vernos un partido de fútbol? ¿Por qué? Porque no ejercita. No ve que todas las cosas dicen que corren las corrientes del mundo a destrucción. Y que los que aman al mundo se constituyen enemigos de Dios. Y todavía anda preguntando tonteras. Ya vería, dice, de ser maestros. Yo me admiro que aquí algunos deberían de ser maestros, pero ellos todavía se enojan con muchas de estas palabras. Dice: ¿por qué? El versículo que sigue, ¿cuál es? Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
¿Cuándo es cuando un músculo crece? ¿Cuándo es? Cuando esos que parecen garrobos hinchados van al gimnasio. ¿Cuándo es cuando le crecen los muslos? ¿Ah? Cuando los ejercitan. ¿Sabe cuándo es cuando su espíritu y su mente va a crecer? Es cuando usted ejercita su mente en la palabra. Esos que ejercitan sus músculos allá y parecen garrobos de acá arriba y zancudos de abajo. Porque se les hincha todo lo de arriba y las patas tullidas. Se ven feos. Enojados, no. Entonces, ¿cómo es que se llega al discernimiento del bien y del mal? Cuando se ejercita los sentidos en la palabra. Ya miro que están viendo el reloj, ya lo vamos a ir. Dice el versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos ¿a dónde? Adelante. ¿A dónde? A la perfección. No echando otra vez de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 4 doctrinas básicas que la iglesia tiene que saberlas. Sí o sí. Son elementales. Dice que no hay que echar otra vez los fundamentos de obras muertas. Cada rato hay que estar repitiendo lo mismo. Predicar de los bautismos, eso ya sabe todo el mundo. Hay cristianos que tienen 16, 17 años y no se quieren bautizar. Déjenlos, que no son nada. Porque el que cree en Cristo, rápidamente el Espíritu le da testimonio que tiene que bautizarse. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué hay que andar rogando a la gente? Porque no han sido regenerados por el Espíritu Santo. ¿Hay que predicar de los bautismos? Sí. ¿Hay que predicar del arrepentimiento? Sí. ¿Hay que predicar de la imposición de manos? Sí. Mire que hay quienes que le tienen miedo a la imposición de manos. Claro, usted no se va a alocar a poner la imposición de manos, porque la imposición de manos solo es para, hermanos, ¿cómo se llama? Ungir a pastores. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? No impongas tus manos con ligereza. Pero está hablando para ungir, para apartar un hombre para un ministerio, pero no para que vaya y le ponga la mano a un endemoniado y que lo haga libre. Hágalo en el nombre de Jesús. Y no tiene la autoridad, pues. Si usted no lo está ungiendo y poniendo la mano para ungirlo como pastor, usted solo lo está libertando con el poder que Dios le ha dado. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, no ponga las manos con ligereza, porque el contexto es de, hermano, establecer ancianos, diáconos y pastores en las iglesias. Es el contexto. No de endemoniados, pues la gente tiene miedo. Yo miro que cuando alguien se acepta aquí, cuando alguien viene y pasa aquí, hermanos, los que tienen el poder del Espíritu Santo, vayan y pónganle mano y echen fuera los demonios que trae. Trae demonios de pornografía, trae demonios de alcohol, trae demonios de droga. Échenlos fuera en el nombre de Jesús. No tienen que tener miedo. La imposición de manos, la resurrección de los muertos, ya le dije. Y el juicio eterno. ¿Cuál es el juicio eterno? ¿Dónde se efectúa el juicio eterno? En el gran trono blanco. El que no se haya escrito en el libro de la vida, ¿qué dice que pasa? Fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde estaba quién? La muerte, el falso profeta. ¿Quién dice? El anticristo. ¿Y quién más? La bestia. Y todo el que no se halló escrito en el libro de la vida. Sencillo. No tiene que andar rogando ni llamando a gente que no quiere las cosas de Dios. Predique la palabra y la palabra va a compungir el corazón. Cuando Pedro predicó la palabra de Dios, ustedes mataron al autor de la vida. Dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Crean en el Señor Jesucristo. Y ahora hay que andar rogando a la gente, venga, usted el de la camisa chotada, hay que darle una gran enamorada para que venga nada, porque se va como vino. No hagan eso. Prediquen la palabra, hagan el llamado, si quiere bueno y si no también. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera, no al que se le ruegue. Qué enojado va. Entonces, seguimos. ¿Dónde nos quedamos? En el 2. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué dice? Iluminados, bautizados ahí con el Espíritu Santo.
y gustaron del don celestial. Y fueron hechos, ¿qué dice? Partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron, ¿qué dice? De la buena palabra de Dios, no de leche, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Qué dice? Y recayeron, sean otra vez, ¿qué dice? Renovados para arrepentimiento y crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Escuche bien, esto hay que tener mucho cuidado, porque verdad, hay personas que se van y que se vienen, y por eso le digo, algunos dicen que esto lo mezclan con la apostasía, que la apostasía no tiene reversa, que el que se va ya no puede venir. Pero aquí el apóstol Pablo en ninguna manera está hablando de apostasía. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 está hablando de no volver atrás. Si un hermano fue bautizado con el Espíritu Santo, gustó de la buena palabra, se le dio a ministrar los deleites y del poder de que Dios le revela a los hijos lo que les espera, la patria celestial, y abandona todo eso y recae, dice que es imposible que otra vez agarren a Cristo y vayan y lo claven en la cruz del Calvario para que derrame su sangre y los perdone. ¿Por qué pasó eso? Porque fueron tardos para oír y no retuvieron la palabra y volvieron atrás. Yo casi no, de aquí de esta congregación, no conozco a uno que se haya apartado, que se haya manifestado, que el Espíritu Santo de Dios lo llenó. O sea, en el sentido del fruto del Espíritu Santo. Bien, solo uno. De ahí todos solo vinieron a hacer el parapeto, cerraban los ojos, levantaban la mano, pero eran religiosos. Pero una persona que ha gustado ese deleite que el Espíritu Santo da y regrese, eso es bien imposible que esa persona regrese, porque es imposible. Ahora, con esto estoy terminando. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, habla la palabra de Dios que Dios tenía una viña. Dice que la cercó, era una ladera fértil. La cercó, le hizo un cerco. Dice que sembró de la vides de las mejores. Si usted está aquí, no crea que es de las peores, es de las mejores vides que Dios ha sembrado en esta congregación. Dice que la vid la cercó. El cerco significa protección. Le hizo una torre para que los vigilantes guardaran y que ningún animal viniera a destruir la viña. Le hizo una torre. Hizo un lagar, porque cuando las vides tuvieran uvas, él iba a sacar vino del lagar. Entonces, ¿quién siembra una viña o una milpa o un frigolar para que no cosechar nada? ¿Quién? Todo el mundo siembra una viña porque quiere cosechar. Pero ¿sabe qué pasó con esa viña? Que el rey dice que esperando que diera uvas buenas, dio uvas silvestres, dio cardos y dio espinas. ¿Qué significa eso? Que en el versículo 7, en la parte final de esa parte dice: ¿y quién es esta viña sino la casa de Israel? ¿Sabe quién es esa viña en esta noche? Son ustedes, la iglesia Camino de Santidad. Iglesia Misionera Pentecostés, Camino de Santidad. Y dije Pentecostés porque algunos dicen Pentecostal. Y sí hay uno que otro costal que ni se para ni se agacha. Pero nosotros no somos pentecostales, somos Pentecostés. Entonces dice que esa viña era la casa de Israel. Dice delicioso fruto. Ahora, ¿qué pasa? Dice que cuando vino a buscar el fruto de esa viña, solo halló uvas silvestres. ¿Cuánto se invirtió? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto hubo para que esa viña floreciera y diera uvas buenas? Pero ¿sabe qué dio? Uvas silvestres. ¿Sabe qué dijo Dios? Voy a llamarlos y dígame qué más tenía que hacer a esta viña. Hice todo lo que tenía que hacer, lo que estaba a mi alcance para que esta viña me diera uvas. ¿Y qué me dio? Espinos. Ahora, esta noche, esta casa, esta iglesia es la viña del Señor. Cuando el Señor venga a buscar fruto en usted, ¿qué va a hallar? ¿Va a hallar uvas buenas o va a hallar espinos y cardos? Cuando el Señor venga a usted, ¿va a hallar el Espíritu Santo o va a hallar odio o va a hallar rencor o va a hallar amargura o falta de perdón? ¿Qué va a hallar? Hablemos claro, hermanos. ¿Qué va a hallar?
Cuando el Señor venga a buscar fruto en nosotros, estará el fruto del Espíritu Santo, estará paciencia, estará gozo, estará mansedumbre, templanza, amor, fe. ¿Qué va a hallar el Señor? Porque si se ha sembrado tanto en usted, es para que usted dé el fruto. ¿Y sabe qué habla la palabra del Señor? Dice que la tierra que muchas veces bebe el agua, y esto lo voy a dejar quedito para que penetre en su alma y en su espíritu. Dice que la tierra que bebe muchas veces el agua y es regada muchas veces, y dice que se espera que dé fruto bueno, y en vez de dar fruto bueno, da fruto malo. Lo único que le espera es ser maldita y ser quemada. Y más de algún topado no sabe lo que estoy diciendo. Pero la palabra del Señor dice que la tierra que bebe muchas veces la leche, que es regada con la palabra y esperando que dé fruto, dice que está pronta a ser maldecida y a ser quemada. Si Dios viene y ve esta iglesia como una vid y viene a buscar fruto y no lo encuentra, ¿qué le espera? Ser maldecida y quemada. Porque el hacha ya está puesta a todo árbol que no dé fruto y ser echado al fuego. Termino para que entienda lo que dije. Capítulo 6, versículo 7. ¿Qué dice? Porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por lo cual es que dice labrada. ¿Qué pasa? Recibe bendición de Dios. ¿Y qué dice? Pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser, ¿qué dice? Quemada. ¿Escuchó? ¿Se le reveló el misterio o no? ¿Vio que no son topadeces de uno? ¿Qué pasó a la viña? No dio fruto. Ahora vean lo que voy a hacer. Le voy a quitar el cerco y va a ser hollada. Le voy a quitar el vallado y va a ser pisoteada. Y no va a servir más para nada. A esta viña que le dice el apóstol a los hebreos, ¿qué le va a pasar? La tierra. ¿Quién era la viña? La casa de Israel. Aquí, ¿quién es la viña? Nosotros. ¿Quién es la tierra aquí? Nosotros. ¿Quiénes son los fértiles? Ustedes. Entonces Dios espera de ustedes que ustedes den fruto bueno. Porque si muchas veces han escuchado casi 4 o 5 años algunos escuchando palabras y no dan buen fruto, el final es ser reprobada y ser quemada. Yo sé, estuvo fuerte. Pero el Señor va a venir a buscar fruto. ¿Por qué no les aprovechó a los primeros israelitas? Por no ir acompañada de fe. A los hebreos de la carta, por no ir acompañada de fe. ¿Por qué no le va a aprovechar a usted si usted no escucha con fe la palabra del Señor? Pónganse de pie. Si usted como siempre gusta venir acá al altar, venga. Solo una cosa le recuerdo. El secreto no está en que usted cada culto venga y se poste. Está bien, eso está bien. Pero el secreto está en que la iglesia aprenda a abrir y a cerrar. Esto no es magia. Aquí la iglesia tiene que aprender a abrir y a cerrar. Abrirle el corazón a Dios y cerrarle las puertas al diablo. Ser genuinos y verdaderos. De nada sirve venir acá, aplastarnos, escuchar, si no tomamos una determinación de ser verdaderos y genuinos. Aleluya. Yo no sé si los hermanos van a ministrar. Yo voy a abrir un espacio para hacer un llamado al arrepentimiento genuino. La gente pasa a las iglesias a arrepentirse mascando chicle, con una gran irreverencia terrible. No pasa nada así, hermanos.